Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de la Filosofía para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y como deseo de corazón que estés bien, como deseo de corazón que estés pasando un buen momento, como deseo de corazón que en los próximos minutos disfrutes de este podcast. Este podcast está realizado especialmente para estudiantes de segundo y de bachillerato, aunque también en estos tiempos que corren creo que este podcast puede ser de una gran ayuda, puede resultar la filosofía en general puede ser un antídoto contra los nuevos radicalismos que surgen. Tenemos que reivindicar el uso de la razón y ojalá con este podcast esté contribuyendo a esa causa. Antes de empezar con el programa, recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, si quieres sacar las mejores notas del mundo, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos con el programa de hoy. Vamos a hablar de Sócrates. Madre mía. Si tenemos que hacer un top 10 o un top 5 de pensadores influyentes de la humanidad, pues este está ahí, sin duda alguna. Y vamos, se lo merece, por méritos propios, porque dijo algunas cosas que dice, joder, oye, el Sócrates ¿cómo se las marcaba este Sócrates? Este era bueno, miren, Sócrates vive entre el 470 y el 399 a.C. y bueno, desarrolla su carrera en Atenas. Fue discípulo de Anaxágoras y como todos los filósofos de su época, al principio se interesa por la cosmología. Ya hemos hablado de la cosmología en los primeros episodios. Y entonces, claro, en la cosmología, ¿de qué trataba? Había que preguntarse cuál era el origen del universo, qué movía el universo, si el origen del universo era monista, si era pluralista, si... Y un día Sócrates dice, pero esto no lleva a nada. Yo estoy perdiendo el tiempo, pero estas preguntas y las respuestas que se derivan de estas preguntas, ¿y esto para qué sirve? Y entonces abandona la cosmología. Decía que, por ejemplo, que la explicación a todas las cosas era una explicación mecanicista. Y decía, pero bueno, ¿y aquí la inteligencia no cuenta? Pues no, entonces abandona la cosmología y da un giro en el objeto de su filosofía. La filosofía de Sócrates parte del autoconocimiento, de una profunda reflexión. Y dice, con los alumnos puede dar lugar a un debate tremendo. Dice que el objetivo, el fin, al final es el dominio de uno mismo. Piensen que estamos siempre dominados o tentados por pasiones, por instintos, por la recompensa a corto plazo. Y cuesta dominarse a uno mismo, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos que vivimos, que estamos rodeados de tentaciones, pues dice Sócrates que el objetivo del hombre es dominarse a uno mismo, controlarse a uno mismo. De alguna manera, la filosofía de Sócrates es un modo de vida. Es un modo de vida. En su momento, Sócrates, era considerado un sofista más. Recordemos que los sofistas son los primeros que dicen, no, la cosmología no, centrémonos en el hombre. Son los sofistas los que dicen, los primeros que dicen, la cosmología no lleva a nada, centrémonos en el hombre. Y Sócrates en principio, pues era un sofista más. Lo que pasa es que Sócrates va más allá, se destaca entre los sofistas. Digamos que Sócrates es una evolución del sofismo, y los deja atrás. Un alumno aventajado, digamos, ¿no? Era el listo de la clase, ¿no? De todos los sofistas, él era el listillo, el que siempre sabía la respuesta, pues ese era Sócrates. Y este tío, pues, era tan crack, sabía tanto, era un fiera. ¿Qué pasa? Que sus críticas, pues, eran ácidas, sus críticas eran muy mordaces. Además, pues, conocía mucha gente, tenía vínculos con las grandes personalidades. El caso es que todo esto genera envidia y se busca problemas y se le condena a muerte. Se le condena a muerte porque en la condena dicen que niega las divinidades populares, que está introduciendo nuevos dioses, que corrompe a la juventud y lo condenan a muerte. Y esa condena a muerte está representada, está descrita en algunos de los escritos de Platón. Hay que decir que Sócrates, hablando de escritos, no deja nada escrito. Al contrario de lo que podemos pensar hoy día, los griegos no escribían mucho. Escribían lo mínimo y necesario para que las instituciones democráticas funcionasen, pero su literatura era esencialmente oral. No es hasta la época helénica, ¿vale?, cuando se empieza a poner por escrito. Estamos ahora mismo en época clásica, ¿no? Pues es en la época helénica cuando se empiezan ya a poner por escrito
pues la tradición oral, toda la literatura oral que venía de boca en boca, es la época helénica cuando se pone por escrito, pero hasta ahora no, hasta ahora poco se escribe lo justo y necesario. Y ahora voy a decir unas palabras que os prometo no son un insulto, ¿vale? Aunque si a mí alguien me las dice, pensaría que me están insultando. Vamos a hablar de la aporía y la mayéutica, ¿eh? Sí, os prometo que no es nada malo. Miren, dice Sócrates, ¿cómo podemos conseguir la sabiduría? Pues la sabiduría se alcanza desde la ignorancia. Solo cuando tú reconoces que no sabes nada es cuando estás en disposición de aprender. ¿De acuerdo? Esto hoy día seguro que todos conocemos a gente absolutamente soberbia que dice, no, yo ya lo sé todo, a mí este que me va a enseñar, yo que voy a aprender ya de esto, si yo ya lo domino todo, yo ya lo controlo todo, yo ya no tengo nada más que aprender. Bueno, pues claro, cuando tú estás en esa posición de decir, yo ya lo sé todo, y a mí nadie me tiene nada que enseñar, es cuando ya no puedes aprender más, es cuando ya te estancas. ¿De acuerdo? Pues Sócrates dice una cosa súper interesante. Solo cuando tú reconoces que no sabes nada, es cuando puedes adquirir sabiduría. De ahí ese dicho, solo sé que no sé nada. Porque es la mejor de las actitudes para aprender. Y esto yo, como profesor y como alumno que he sido toda mi vida, es que lo corroboro. Es verdad, cuando tú llegas a una clase, cuando tú llegas a un profesor y reconoces que no tienes ni idea, ¿vale? Es cuando puedes adquirir conocimiento. Pero si te pones en plan chulo, en plan soberbio, de esto yo ya lo sé, esto yo ya lo controlo, a mí que me va a enseñar, entonces pues no puedes aprender. Sócrates, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues engaña a sus alumnos, ¿no? Digamos, se presenta ante sus alumnos como alguien que quiere aprender con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les pregunta a sus alumnos, le hace preguntas. A la persona ignorante, ¿qué es lo que hace? Pues pregunta, y esa es la forma correcta de adquirir sabiduría. Entonces eso es lo que hace Sócrates, se presenta ante sus alumnos como alguien que quiere aprender y le hace preguntas. Le hace preguntas, pero ¿qué pasa? Que vemos en esas preguntas, que esas preguntas no son inocentes, que esas preguntas no son ingenuas, que en el fondo, aunque Sócrates diga, yo soy un ignorante, no eres un ignorante, sabes cosas. No me digas que eres un ignorante, no me digas que no sabes nada. Claro que sabes, porque las preguntas que está haciendo Sócrates son muy finas, son preguntas van con el tiro fijo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de que las preguntas de Sócrates no son ingenuas y Sócrates está fingiendo. Y ese fingimiento de la pregunta le decimos que es una ironía. ¿De acuerdo? Cuando Sócrates finge que no sabe nada y hace esa pregunta con una intención clara, en el fondo eso es una ironía. Hoy día, ¿qué significa ironía? Cuando tú quieres decir lo contrario de lo que estás expresando. Expresa una cosa, pero en el fondo estás diciendo lo contrario. ¿Y cómo averiguas que alguien está siendo irónico? O bien por el tono de voz, o bien por el contexto. Pero esto es otro tipo de ironía. Lo que estamos diciendo es otro tipo de ironía. Esta ironía hace referencia a cuando Sócrates finge que no sabe algo que en el fondo sí sabe, y nos quiere engañar con su pregunta. Entonces, hay que decir lo siguiente, que los sofistas elaboraban grandes discursos sobre los valores de la época, sobre los valores de la sociedad, etc. Pero Sócrates no elabora grandes discursos y aquí se diferencia de los sofistas. Si a los sofistas les gustaba mucho hablar, Sócrates se diferencia y se desmarca de los sofistas porque Sócrates, ¿qué es lo que quiere? Quiere enseñar a pensar. Antes que enseñar e impartir conocimiento, quiere enseñar a sus alumnos a pensar. Este hombre fue un absoluto adelantado a su época y quizás Sócrates habría que llamarlo antes que filósofo pedagogo, ¿no? Porque al final ese es el objetivo de todo maestro y todo profesor, enseñar a pensar, ¿de acuerdo? Enseñar a que el alumno sea autónomo. Hoy día en educación decimos el aprender a aprender, ¿no? Entonces, atención, voy a decir esa palabra que a mí me suena insulto, mayéutica. Miren, la mayéutica en la antigua Grecia era el arte de las matronas para ayudar a dar a luz a la madre. Las matronas ayudaban a sacar el niño, ayudaban a la madre a tener al niño. Bueno, pues eso es la mayéutica. Y decía Sócrates que él dominaba el arte de la mayéutica, pero que en lugar de dar a luz un niño, un bebé, él daba a luz conocimiento. Él sabía perfectamente cómo las personas podían
llegar al conocimiento. Él sabía cómo guiar a las personas para que llegaran a la sabiduría. Entonces, ¿cuál es ese camino para llegar ¿cuál es el camino para llegar a la verdad? ¿Cuál es el camino para conseguir una verdad? El razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, la inducción. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo universal. Y cuando hemos llegado a lo universal, o en otras palabras, lo voy a decir de otras palabras, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo universal y cuando hemos llegado a lo universal ya tenemos una definición. ¡Yeah! Maravilloso. Y cuando hemos conseguido una definición, esa es la esencia. Esto, vamos a ver, si eres estudiante, pues estás estudiando un libro, estás escuchando una explicación y de repente te surgen dudas y dices, esta palabra no la entiendo. Entonces pregunta al profesor, el profesor te da una definición clara. Y qué bien te sientes, ¿verdad? Qué bien dime si no te sientes bien cuando hay un término que no lo entiendes. Dices, ¿pero esto qué es? Que no lo entiendo. Y de repente el profesor te da una definición clara. Y es como, ostras, he visto la luz. Ostras, ya entendí este concepto. Un concepto que te sonaba chino, de repente, ¡pum!, ya lo ves claro. Entonces, de eso está hablando Sócrates. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo universal. Y cuando llegamos a lo universal, ahí tenemos la definición, la esencia. Por eso, cuando conseguimos una correcta definición de algo que no entendemos, decimos, lo veo ya más claro. ¿Por qué? Porque está la esencia, ¿no? ¿Y cómo se consigue ese razonamiento inductivo? A través, esto es obvio, esto aquí tú tendrías que decirlo, de la palabra. ¿Y de qué va a ser si no? ¿No? ¿De la magia? Pues no, de la palabra. Vamos a ver, aquí hay un proceso. Vamos a ver la técnica de Sócrates. La técnica de Sócrates ya la hemos ido diciendo, ¿no? Pero vamos a un poco a explicar la técnica de Sócrates para hacer que sus alumnos adquiriesen con la sabiduría y llegasen a la definición y llegasen a lo verdadero. Bueno, lo primero, pregunta intencional, pregunta aparentemente ingenua, pero que no lo es, que nos damos cuenta. Entonces, primera fase, hacer preguntas con una intención. A eso le decimos ironía. El alumno responde, pero tú le vuelves a hacer una pregunta para hacer ver al alumno que su respuesta no es suficiente. Eso se llama refutación. Estás refutando al alumno. ¿Pero cómo refuta al alumno? Con otra pregunta. Entonces tú le haces una pregunta al alumno, una pregunta con una intención. El alumno te responde, ¿y cómo haces ver al alumno que su respuesta no es suficiente? Con otra pregunta. Estás refutando. Y entonces empiezas a hacer más preguntas. ¿Para qué? Para llevar al alumno a un callejón sin salida. Para que el alumno vea que ha llegado a un punto donde no sabe ya responder. ¿Y cómo se llama ese callejón sin salida? La aporía. Acabas de llevar al alumno a un lugar que ya donde no puede salir y a través de las preguntas, el alumno se da cuenta de decir, vale, no sé nada, déjame maestro, profe, vale, no tengo ni puñetera idea, lo reconozco. Entonces, ¿qué hace? Viene ya la segunda parte. Entonces le hace ya otra serie, le sigues preguntando, pero esta vez le sigues preguntando para llevarlo hacia arriba. Esta vez le hace una serie de preguntas lineales que lo van a llevar directamente al conocimiento, que lo van a llevar directamente a la definición. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Yo estudiándome esto decía, hay que ver, hay gente que domina esto muy bien y te lleva a una definición, te llevan a la definición que ellos quieren. Esto es paréntesis mío, ¿vale? Esto es mío. Hay gente que sabe llevarte a donde ellos quieren y te llevan a la manipulación, ¿de acuerdo? Por eso hay que estar muy atento a la gente que conoce esta técnica, ¿vale? Para que no te manipule. Y ahora que ya te la estoy enseñando yo, ¿vale? Ten cuidado, esto no lo decía Sócrates, esto lo digo yo. Ten cuidado que muchas veces a base de preguntas te pueden dirigir hacia un lugar que es falso, que es erróneo, y la persona que te está haciendo las preguntas sabe muy bien por dónde va, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de otros conceptos. Vamos a hablar del antirrelativismo y del intelectualismo. Vamos a ver. Sócrates se enfrenta a los sofistas y dice Sócrates que sí hay verdades universales que valen para todos. ¿Y cómo podemos averiguar cuáles son las verdades universales que valen para todos? Efectivamente, a través de las preguntas-respuestas. A través de preguntas-respuestas, a través de ese proceso inductivo,
Podemos llegar a una verdad universal que valga para todos. Sí, sí hay normas que valgan para todos. Y, por ejemplo, Sócrates rechaza conceptos como puede ser la mala voluntad. La gente no puede obrar con mala voluntad, según Sócrates. O, por ejemplo, rechaza cosas como la pereza. ¿De acuerdo? Y dice que a través de un correcto proceso de pensamiento, todos llegamos al mismo sitio. Vamos a hablar del intelectualismo moral. ¡Oh, qué bonito! Esto me gusta. Este es el que más me gusta. Este es el que más me gusta, y aquí Sócrates, de nuevo, ya basta bien de llamarlo filósofo, habría que llamarlo pedagogo, porque aquí va otro concepto que hoy día está muy presente en la educación y que esto nos puede dar lugar a un debate tremendo, intenso, con muchas aristas. Dice, atención, que la gente que obra con maldad lo hace por ignorancia, o dicho de otra manera, nadie obra mal a sabiendas, nadie hace el mal sabiendo que está haciendo mal, nadie. Si alguien hace el mal es porque no sabe que las consecuencias de sus actos van a hacer daño, pues, a uno mismo o al resto. Nadie hace mal a sabiendas. Esto se llama el intelectualismo moral. En otras palabras, si a una persona le impartes conocimiento y le das sabiduría, esa persona nunca hará el mal. Según esto, siguiendo el proceso inductivo que inventó Sócrates, por ejemplo, la culpa no existe. ¿Por qué? O sea, tú sientes culpa cuando sabes que has hecho algo mal. Pero es que, según Sócrates, nadie hace el mal a sabiendas. Entonces, según este concepto, no existe el concepto de culpa. Nadie actúa, según Sócrates, contra aquello que se percibe como bueno. Esto me gusta. Y para terminar, decir que la influencia de Sócrates ha sido tremenda a lo largo de la historia. Como he dicho al inicio, es de los pensadores más influyentes de la historia. Ha influido en todos los... fue el maestro... Platón fue discípulo suyo, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvo también grandes detractores como es Nietzsche, que Nietzsche, nada menos, atención, dice que asentó las bases de la decadencia de Occidente. O sea, a Nietzsche le golpeó fuerte, ¿no? Y ya está, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Un abrazo enorme e inmenso. Chao.